Lo primero, antes de empezar, agradecer al profesor José López Chicharro, que me ha invitado a poder participar en estas jornadas de Fisiología del Ejercicio. Primero, quería agradecer a un compañero mío, Valentín Fernández Elías, que la idea fue de los dos, y aunque en principio vamos a dar la charla de manera conjunta, pues hoy solamente estaré yo. Primero vamos a definir qué son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son las variables biológicas que ocurren en cada ser humano cada 24 horas. Nosotros tenemos una serie de procesos que ocurren de manera cíclica durante cada día. ¿Por qué están regulados? Están regulados por un gobernador central que lo llamamos núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático está muy relacionado con la luz solar. Va a estar muy afectado por esa glándula pineal que segrega esa melatonina que conocemos, que cuando sube los niveles de melatonina empieza a aparecer el sueño. Perdón. Entonces, estos ritmos circadianos, ¿en qué están influenciados o en qué nos influencian? Primero de todo me gustaría nombrar a una investigadora española, la doctora Marta Garaulet, que ha establecido cómo estos ritmos circadianos afectan a la actividad física. Es decir, la actividad física que hacemos durante el día no produce los mismos beneficios cuando la hacemos por la mañana que por la tarde. Además, no importa solamente lo que comemos, sino a la hora que lo comemos. Se ha establecido, esta autora y su grupo de colaboradores han establecido que cuanto más tarde desayunamos, más tarde comemos y más tarde cenamos, influye a la ganancia de peso corporal. Además, un interesante estudio realizado de su grupo de investigación también demostró que esa costumbre que empezamos a tener de acostarnos con los dispositivos móviles que tienen esa luz azul puede deteriorar nuestra calidad del sueño. Puede afectar a esa glándula pineal, que hemos dicho que está muy influenciada por la luz solar, y lo que provoca es que durmamos menos y que encima durmamos peor, con lo cual tiene consecuencias para nuestra salud. Como hemos hablado, este núcleo supraquiasmático es nuestro reloj central y es capaz de, cada 24 horas, establecer una serie de valores siempre máximos dependiendo de lo que estemos considerando. Es decir, los niveles hormonales, cuando hablamos de la testosterona y del cortisol, siempre son más altos a primera hora de la mañana. Cuando hablamos del rendimiento, porque al final es lo que vamos a tratar en esta charla, vamos a ver que el pico de rendimiento, como veis en esta imagen adaptada del artículo de Hayes y colaboradores, se da siempre entre las 4 y las 8 de la tarde. Vamos a establecer que vemos que a las 4:30 este pico de fuerza muscular es donde obtenemos los mayores valores, a las 5:30 el pico de eficiencia del sistema cardiovascular. También por la tarde hay mayor síntesis proteica y de hecho hay autores que ya han establecido que hay una mayor ganancia de masa muscular por la mañana que por la tarde. Pero la pregunta es, ¿por qué se da este pico de fuerza muscular y por qué se da este mejor rendimiento por la tarde? Pues parece que está muy relacionado con el pico de temperatura corporal. Sabemos que la temperatura corporal, el pico es entre las 4 y las 8 de la tarde, que coincide exactamente con ese pico de rendimiento que hemos visto. Y ya sabemos que esa mayor temperatura corporal va a provocar que haya una mayor velocidad de conducción nerviosa, va a provocar que haya una mayor capacidad de contracción, más unión de puentes cruzados de actina y miosina, con lo cual el rendimiento va a ser mayor. Pero también tenemos que saber qué es esto del cronotipo. Cada persona presentamos un cronotipo. Hay 3 tipos de cronotipo: de mañana, intermedio e indefinido, según la literatura, o de tarde. ¿Qué es esto? Voy a poner un ejemplo. Todos sabemos ese típico deportista que cuando viene a entrenar le cuesta mucho arrancar por las mañanas. Y nosotros pensamos, ¿qué pasa con este chico? ¿Por qué tarda tanto en activarse? Pues posiblemente porque tenga un cronotipo de tarde. Cronotipo de mañana son aquellas personas que están más activadas por la mañana y que sacan su mayor rendimiento. Cronotipo intermedio es que tienen características de los dos.
Y cronotipo de tarde es esas personas que les cuesta mucho arrancar, pero que tienen su máximo rendimiento por la tarde. Piensen ustedes con qué están ustedes más relacionados. ¿Cuándo tienen mayor rendimiento? Además, todos los estudios que hemos hablado de la doctora Garaulet establecen que no tiene, por ejemplo, a nivel de ingesta, la misma incidencia que una persona con un cronotipo de mañana coma azúcar por la noche que una persona de un cronotipo de tarde. ¿Y cómo sabemos qué cronotipo tenemos? Que al final, esto es el kit de la cuestión. Hay dos escalas validadas, ¿vale? El cuestionario de Horn and Osberg, que establecen una similitud con los búhos y las alondras. Los búhos son gente que es cronotipo de tarde, que su mayor rendimiento lo consigue por la tarde, y las alondras son gente por la mañana. Entonces, es un sencillo cuestionario. De hecho, hay una adaptación al castellano de la versión de 1976, que la pueden encontrar, y es un simple cuestionario que establece unas puntuaciones. A partir de esas puntuaciones, nosotros ya sabemos el cronotipo que tenemos. Y cuando hablamos de deportistas, tenemos que tener en cuenta este cronotipo, porque que una persona tenga un cronotipo de tarde nos va a indicar que sea mejor que entrene por la tarde. Respecto al porcentaje de cronotipos, hay un interesante estudio de la Stella y colaboradores del año pasado que miraron diferentes tipos de deportes. Miraron el cricket, hockey, fútbol, ciclismo y triatlón. Vemos que casi todos los deportes, todos los deportes, la mayoría de cronotipos que presentan esos deportistas son de tipo intermedio o indefinido, como hemos dicho. Presenta características de los dos. Pero sin embargo, deportes donde normalmente la actividad se desarrolla más por la mañana, como el ciclismo y el triatlón, tienen un mayor porcentaje de personas que presentan un cronotipo de mañana. Entonces, dentro de los factores que están afectados por estos ritmos circadianos, vamos a encontrar factores externos, las condiciones ambientales, vamos a encontrar factores internos, estos ritmos circadianos, este reloj que tenemos, dependiendo cada uno del cronotipo que tenga, y dentro de los factores internos también vamos a encontrar los ajustes de la zona horaria. Esto es lo que hablamos siempre del jet lag. Nosotros cruzamos, nos vamos por ejemplo a Estados Unidos y tenemos hambre a la hora que sería la hora de comer aquí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya está programado por ese reloj para decirnos, oye, que es la hora de comer. No entiende que hemos hecho un viaje de 6 horas. Además, los factores de vida, la hora de despertarse, también va a afectar. Los tiempos habituales de entrenamiento y competición también nos va a ayudar o va a empeorar nuestro rendimiento. Y la pérdida de sueño, sabemos que está muy relacionada con la pérdida de rendimiento cuando hablamos de deporte y la pérdida de calidad de vida. Entonces, lo que sí sabemos, porque es un término ya acuñado por el grupo de Celia y colaboradores, es que hay un concepto que se llama déficit neuromuscular, influenciado principalmente por la temperatura corporal. Y ese déficit neuromuscular significa que nosotros por la tarde, como veis, tenemos un peor rendimiento que por la mañana. Esto se da tanto en acciones de potencia como en acciones técnicas, en el saque de tenis. Entonces, durante los últimos años, pues he tenido la gran suerte de colaborar con el Laboratorio de Fisiología del Ejercicio, que lleva el catedrático Ricardo Mora, y nos empezamos a hacer preguntas de este tipo. Vale, ya sabemos que es mejor el rendimiento por la tarde que por la mañana. ¿Y qué podemos hacer para mejorar ese rendimiento cuando es por la mañana? Y sobre todo esto sean todos los deportes. Entonces, empezamos haciendo un pequeño estudio con nadadores. Vemos que los nadadores hacían el mismo protocolo por la mañana y por la tarde. Hacían una batería de test consistente en un salto con contramovimiento, una carga que maximizaba la potencia mecánica, que sabemos que es
cercana a 1 metro por segundo, la mínima carga que solicita la fuerza máxima, que es cercana al 75% del RM, la velocidad correspondiente, un test de Wingate, y luego, como todos los estudios, siempre creemos que es interesante meter o incluir, que muchas veces no se incluye, un test específico. Me da igual que mi deportista salte más, corra más, si luego en la prueba específica no rinde más. Entonces, ¿qué vimos en este estudio? Viendo los valores, azules AM y rojos PM, que la carga que maximizaba la potencia mecánica había diferencias significativas, era mejor los valores por la tarde, cosa que también ocurría con la carga que correspondiente al 75%, que hemos dicho la primera carga, que puede solicitar esa fuerza máxima, que también ocurría con el salto con contramovimiento, que todos conocemos, y que no ocurría en el Wingate test. Parece ser que cuanto mayor sea el tiempo de acción, está menos influida por los ritmos circadianos. Quiere decir, cuanto más explosiva y corta sea una acción, más influyen estos ritmos circadianos. Y respecto al test, que al final era lo que muchas veces le interesa al deportista, oye, ¿yo mejoro por la tarde o no? En mi prueba. Tú hazme todas las pruebas que quieras, pero dime si mejoro en mi prueba específica. Veíamos que eran nadadores de corta distancia, que también el tiempo era menor cuando lo hacían por la tarde que por la mañana. Esto nos llevó a pensar, vale, en deportes continuos ya lo tenemos claro. Hay un claro efecto del ritmo circadiano. Pero en deportes intermitentes, entonces hicimos otro estudio que fue publicado el año pasado y que hacíamos otro protocolo sobre las variables que son dependientes del rendimiento en tenis. Las variables siempre sabemos que es una mezcla de variables técnicas, tácticas, físicas y psicológicas. Cogimos las variables que se han relacionado con ese éxito físico en tenis, que son la velocidad del saque, salto con contramovimiento, la fuerza isométrica de la mano dominante, la agilidad y la velocidad en distancias cortas. Además, queríamos saber qué influía más. Pensábamos que iba a mejorar entrenar por la tarde, pero también lo íbamos a juntar con el cronotipo. Queríamos saber si gente que tenía cronotipo de mañana, que en principio puede que tuvieran un rendimiento un poco mejor por la mañana, les influía más ese cronotipo o entrenar por la tarde. Entonces, lo que vimos es que en todas las pruebas que hicimos, tanto la velocidad del servicio, como el salto con contramovimiento, como el sprint en distancias cortas, como la agilidad, eran mejores por la tarde, independientemente del cronotipo que tuvieran. Influía más que entrenaran por la tarde que el cronotipo que tenían. Entonces, después de esto, ya teníamos claro, deportes continuos, deportes intermitentes, les afecta el ritmo circadiano. Mejores valores por la tarde. ¿Qué estrategia tenemos? Empezamos a pensar qué estrategia podemos utilizar para cuando haya competiciones por la mañana igualar esos valores. Entonces, la literatura ya reportaba que cuando personas que entrenan por la mañana, ese déficit neuromuscular que hemos hablado, que es entre un 5 y un 10% menor, es decir, los valores siempre son mayores por la tarde entre un 5 y un 10%, se veía reducido cuando los individuos entrenaban por la mañana. Y esto ya está demostrado desde el año 2002. No llegaba a los valores de la tarde, pero se veía reducido. Es decir, cogemos a nuestros sujetos y les empezamos a entrenar por la mañana. Esas diferencias se ven reducidas. Otro mecanismo que se había visto que reducía esas diferencias, ese déficit neuromuscular, era calentamientos más extensivos por la mañana. Es decir, cuando nuestros jugadores o cuando los deportistas tenían que competir, un calentamiento más extendido provocaba que hubiera menores diferencias de rendimiento mañana-tarde. Y además, un estudio de Kilduff y colaboradores demostró que precalentando a los sujetos conseguían una temperatura corporal mayor y que también se reducían esas diferencias. Entonces nosotros teníamos estas tres variables. Pensamos, ¿qué ayuda ergogénica
se ha visto que es un activador del sistema nervioso central y pensamos en la cafeína. La cafeína se sabe que es una de las pocas ayudas ergogénicas, con otras como la creatina, el bicarbonato sódico. En los últimos años parece ser que el zumo de remolacha y la betalanina pueden tener un efecto, pero se sabe que en dosis de 2 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal mejora el rendimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un ensayo aleatorizado que fue publicado en 2012 en la revista PLOS ONE, doble ciego y controlado con placebo, en 3 situaciones diferentes. Cogíamos los sujetos y realizaban la misma batería. Por la mañana les dábamos ingestión de cafeína de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Otra mañana les dábamos placebo. Y otro día que venían por la tarde también les dábamos placebo. ¿Qué pasaba? Ahora se lo cuento, pero vemos que esto era lo que el cronograma que hacían. Les medíamos, les obteníamos la muestra sanguínea, ingerían eso que hemos hablado de cafeína o placebo, hacían un calentamiento estandarizado, les hallábamos los valores de fuerza dinámica máxima, fuerza isométrica, esa carga que ya habíamos establecido antes, cercana a 1 metro por segundo, que maximiza la potencia mecánica, hacían sentadilla profunda y volvíamos a obtener una muestra sanguínea. ¿Y qué veíamos? La ingesta de cafeína, la barrita azul que ven, no igualaba a los valores de la tarde, pero sí establecía diferencias significativas con la mañana. Quiere decir, mejoraba el rendimiento tanto en cargas que maximizaban la potencia mecánica, había diferencias significativas con esa mañana que no les dábamos cafeína, tanto con cargas que maximizaban ese 75%, esa velocidad que era igual al 75% de un RM. Además, la actividad simpática era mayor. Cuando medimos el nivel de catecolaminas, era mayor con la ingesta de cafeína que sin la ingesta de cafeína. Entonces, con esto ya sabemos que no igualamos los valores de la tarde, pero que estamos cerca. Y que la cafeína, al ser un estimulador del sistema nervioso central, puede ser una ayuda eficaz cuando nuestro deportista tenga que competir por la mañana. Entonces, esto nos llevó a pensar otra cosa. Sabemos que cuando ingerimos por la mañana la cafeína, obtenemos valores mejores que con el placebo y cerca de los que conseguiríamos por la tarde. Entonces, el siguiente estudio fue, pues vamos a darles cafeína mañana y cafeína tarde contra una situación de placebo. Y lo que vimos es que el efecto de la cafeína era mayor por la mañana, bastante superior que por la tarde. Una vez que ya sabíamos que la cafeína es una ayuda ergogénica que nos ayuda a paliar ese déficit neuromuscular y que es mejor por la mañana, pensamos en otra ayuda ergogénica para ver si tenía los mismos efectos. Y entonces recurrimos a la pseudoefedrina. La pseudoefedrina es, como muchos de ustedes sabrán, un amino simpomimético que está contenido, por ejemplo, en los anticongestivos. Lo que nosotros vimos que decía la literatura es que la dosis terapéutica es de 60 miligramos, pero sin embargo no se habían obtenido ninguna mejora con cantidades inferiores al triple de la dosis terapéutica, con lo cual les damos 180 miligramos. Además, también queríamos saber, la pseudoefedrina es una sustancia que está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Estatal Antidopaje, igual que la efedrina. Entonces, queríamos saber si esta pseudoefedrina podía provocar esa misma mejora que provocaba la cafeína, siendo la cafeína una sustancia legal y la pseudoefedrina una sustancia que sabemos que cuando excede un límite de 150 picogramos en sangre ya es motivo de sanción. Entonces, hicimos 4 protocolos diferentes, les dimos placebo. Es importante reseñar que siempre cuando hacemos estudios de ritmos circadianos tenemos que coger la mañana entre las 6 y las 10 de la mañana, porque sabemos que es la zona donde hay menos rendimiento
Y por la tarde siempre vamos a tener que hacer esos protocolos entre las 4 y las 8 de la tarde. Entonces lo que hicimos fue, vinieron 4 días diferentes, en uno les dimos placebo, en otro les dimos por la mañana pseudoefedrina y lo mismo otros 2 días, pero a las 5 de la tarde. Realizaron un calentamiento, hicieron 4 cargas, ¿vale? Con la velocidad que supone un 25%, un 50%, un 75% y un 90% de un RM en press de banca y en sentadilla completa. Luego, como nos interesaba saber qué pasaba cuando les dábamos el triple de una dosis terapéutica, si pasaba esos niveles permitidos por la WADA, también analizamos la orina. Por supuesto, como estamos hablando de que la temperatura corporal es un factor fundamental que afecta a esos ritmos circadianos, siempre cuando hacemos un estudio de ritmos circadianos tenemos que controlar la temperatura. En nuestro caso, medíamos la temperatura timpánica, que es un índice que sabemos que es muy fiable y que está validado. ¿Y qué vimos con respecto a la cafeína? Que la pseudoefedrina mejoraba solo con cargas bajas y solo en sentadilla completa. Con lo cual, si nosotros tenemos una sustancia que encima vimos que en orina tiene una variabilidad enorme, cercana a un 70%, quiere decir, cuando ven ustedes ese límite que establece 150 picogramos, quiere decir que esos 2 sujetos que excedieron ya harían positivo en un control antidopaje, que era una de las cosas que queríamos saber. Con el triple de esa dosis terapéutica queríamos saber si darían o no positivo, porque claro, puede ser muy goloso y de hecho nosotros teníamos algún reporte que había deportistas consumiéndolo, si con el triple de esa dosis terapéutica no iban a pasar ese control. Y lo que no podemos decir es que vaya a ser así, porque la variabilidad es tan grande que depende de cada sujeto. Era una variabilidad cercana al 70%. Pero lo que nos queda claro es que la pseudoefedrina obtenía unos beneficios mucho menor que la cafeína, cosa que además ha sido contrastada en estudios con posterioridad de Pilling y colaboradores. Con lo cual, lo que queremos quedarnos de esta charla es, primero, para entrenar a nuestro sujeto, ¿qué nos tenemos que llevar a casa? Tenemos que saber el cronotipo, que es al final bajarnos una hoja, hacerle unas preguntas y saber qué cronotipo tiene nuestro deportista. ¿Por qué? Porque dependiendo si es de tarde o de mañana, pues le vendrá mejor que entrene por la tarde o por la mañana. Y es un cuestionario que tardamos 5 minutos. Pero eso ya nos sirve para conocer cómo es nuestro deportista. Y a lo mejor le estamos entrenando en una franja horaria que no es la óptima para él. Y, sobre todo, ya conocen ustedes qué 4 estrategias, ese precalentamiento, esa extensión del calentamiento que hemos hablado, esa ingesta de cafeína y entrenar en horario de mañana pueden disminuir ese déficit neuromuscular que sabemos que hay mañana con respecto tarde. Entonces, esto es un poco el resumen de lo que quiero. Que ustedes curioseen con sus deportistas y digan, ¿qué cronotipo tengo? ¿O qué cronotipo tiene este deportista? Y que a partir de ahí utilicen estrategias que ya hemos demostrado que funcionan para paliar ese déficit. Muchas gracias.